Muy buenas noches, mi nombre es Ricardo Rodríguez, soy estudiante de Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, y estoy en el curso de Fundamentos de Gestión Integral en la tarea de Fundamentos Contables. En la primera imagen pueden ver una imagen alusiva a alguna situación que seguramente nos ha ocurrido en algún momento o de la que hemos escuchado en algún momento, y es me comí el negocio. Es una situación que en lo personal me ha ocurrido y que por falta de elementos conceptuales, de herramientas, es una situación que me sucedió y nunca supe qué fue lo que hice mal. La contabilidad y los fundamentos de contabilidad vienen a darnos herramientas para que entendamos cómo llevar adelante cualquier empresa. Y cuando digo cualquier empresa, me refiero desde una familia, sea una llamada familia unipersonal, es decir, llevar mis finanzas y mi contabilidad adelante para entender qué necesito hacer, tomar decisiones, que es una de las finalidades de la contabilidad, lo vamos a ver. Así como para una empresa, llámese emprendimiento, llámese gestión contable de mis finanzas como empleado, etcétera, etcétera. Entonces, vamos allá. La contabilidad, lo primero que tenemos que tener presente es, se define a sí misma como la ciencia del patrimonio. Patrimonio son los recursos tanto económicos como financieros, los cuales necesitamos como seres humanos, como les digo, tanto para nuestra vida personal, como integrantes de una sociedad, como ciudadanos de un país, y en el caso que tengamos una empresa, emprendimiento, pues llevar avante dicha empresa o emprendimiento y poder cumplir los fines para los que esa empresa se ha creado, además de la propia subsistencia y el crecimiento económico. Como les decía, la contabilidad va a estudiar los medios económicos y los medios financieros. Muchas veces también escuchamos esta frase de es que tengo un espacio y lo voy a aprovechar para producir X. Y como no pago arriendo, pues me gano esa plática. Y por conceptos como estos que se basan en nociones empíricas, pues podemos tener descalabros si no sabemos ser muy organizados y cuidadosos a la hora de llevar un control sobre nuestros ingresos, costos y gastos. ¿A qué me refiero con el ejemplo? Que los medios económicos se refieren a aquellos espacios, bienes, tiempo, personas o también llamado recurso humano y maquinarias que podamos tener para llevar a cabo una función. Como les digo, esto aplica en mi caso como estudiante de artes visuales y como artista digital que ejerzo. Me invita a tener presente que para mi trabajo necesito un computador, para una familia necesito una vivienda, para un emprendimiento necesito un local, una bodega, una maquinaria, personas que trabajen para este proyecto, etcétera, etcétera. Entonces estos serían medios económicos. Y los medios financieros se refieren a los recursos dinerarios, recursos financieros, fondos o la llamada inversión, capital semilla, dinero que necesito para completar los recursos que pueda tener o definitivamente para conseguir unos recursos para echar adelante, ampliar, crecer, hacer que funcione esa empresa, que como les digo puede ser mi empresa unipersonal como artista independiente o una familia o un emprendimiento, una empresa mediana, pequeña, grande. ¿Cómo lo hace entonces la contabilidad? La contabilidad, teniendo en cuenta esta estructura económica y esta estructura financiera, nos plantea que para la estructura económica hay que tener muy presente en qué y cómo se han invertido los recursos financieros en esta estructura económica. Tenemos este ejemplo aquí en la parte de abajo, donde tenemos el ejemplo de una papelería que se monta, y en la estructura financiera es quién y qué tanto se aportó como recursos, como dinero,
fuentes de ingresos para lograr esta estructura económica. Ya en el momento en que, si es un negocio, por ejemplo, se echa a andar, en esta estructura financiera ya también empezamos a contar los ingresos. Entonces, en el ejemplo, como podemos ver, es decir, unos recursos que se han conseguido y que se han invertido en una serie de necesidades económicas que se cubren con este dinero para comenzar a operar una papelería en este caso. Ya en cuanto a qué conceptos acuden estos fundamentos de la contabilidad, digamos que tenemos dos conceptos fundamentales para poder llevar a cabo esta contabilidad, que reitero, ¿por qué es tan importante? Porque aquello que yo no puedo contabilizar o contar, no lo puedo medir, no lo puedo controlar, no sé qué es lo que está pasando con eso. Entonces, en la medida en que no sé, pues gasto, saco de un lado, pongo en el otro y ahí es cuando nos comemos el negocio. Para no hacer eso, entonces necesitamos ordenar, la ordenación, el concepto de ordenación, que es la estructura conceptual y de registros escritos, es muy importante, de los hechos económicos. Por eso siempre en una compra nos insisten en el tema de la factura, por eso siempre vamos a comprar para una empresa, se nos dice la factura. Incluso para las cuentas en el hogar, muchas veces hay el recibo para yo saber en qué gasté, cómo está el precio, ¿no? Como les digo, la gran finalidad de la que acude la contabilidad es la toma de decisión. Y el otro gran elemento, la representación. La representación, tenemos una representación cronológica y una representación estática, ambas tienen sus fines. Esta cronológica, llamada activa, es la manera en que yo sé cómo en una secuencia se llevó a cabo unas actividades económicas, sea de ingreso o de egreso, donde pasaron en una temporalidad, ¿sí? En un ejercicio, los ejercicios económicos normalmente se entienden en un periodo anual, entonces cada año yo tengo que presentar unos informes financieros, que ya veremos, y pues es como la manera en que vamos viendo el desempeño en un periodo de tiempo, siempre en un periodo de tiempo. Entonces esta cronología me ayuda a entender qué pasó, qué no pasó, cuándo pasó, con qué pasó, quién y todo. Y también puede ser pasiva o estática frente a estos recursos, este patrimonio, que me permite saber en este momento o en un momento dado cuánto hay, de qué, dónde está, de qué manera. Entonces son como esos dos conceptos fundamentales en cuanto a tener una claridad conceptual y en cuanto a poder saber qué está, dónde, cómo. ¿Cómo se ejercen estos dos conceptos que acabamos de ver? Mediante unas herramientas que nos propone la contabilidad. La primera de ellas es un presupuesto. Si se dieron cuenta en el ejemplo de la papelería, se empieza con una de las primeras partes del presupuesto, que es como esta parte de presupuesto de necesidades, pero como se habla de un ejercicio económico, si yo quiero cubrir este presupuesto, esta inversión inicial, ¿cuánto necesito vender en un periodo de tiempo dado? Un semestre, un año, 2 años, 5, 10 años, lo que sea, para recuperar esta inversión y poder llegar a un punto de flote y poder tener lucro, ¿no? Entonces el presupuesto implica las dos cosas, una parte financiera, una parte económica, una parte productiva y una parte de resultado. Tenemos también una estructura de costos, gastos e ingresos que va directamente ligada al presupuesto. Por eso es tan importante que podamos realizar un buen presupuesto, que nos asesoremos muy bien para la elaboración del presupuesto, podamos encontrar modelos viables, depende de nuestro tipo de actividad. Yo tengo un presupuesto de una casa, yo tengo un presupuesto como autoempleado, como empleado también, como les digo, aplica, y con mucho más como emprendedor, dueño de negocio, empresa. Porque de ahí va a salir nuestra estructura de costos, de gastos y de ingresos.
Los costos, el dinero que se está invirtiendo. Los gastos, el dinero que se gasta y no se va a recuperar. Y los ingresos, el dinero que va entrando por el ejercicio de la actividad que se está realizando. Y digamos que esto se concreta ya los ejercicios financieros, el ejercicio contable, en la emisión de balances sobre estado. Entonces hay unos balances por unos periodos intermedios, mensuales, trimestrales, bimestrales, semestrales, y el ejercicio del año. Si se tiene evidentemente un plan a largo plazo, se puede hacer a 2, 5, 10 años, dependiendo del tipo de empresa. Pero pues se pueden emitir estos balances o estados contables, estados financieros. Y como les venía diciendo, ¿para qué se hace todo esta gestión contable? Para poder tomar decisiones informadas frente al estado actual del patrimonio y que sean unas decisiones conscientes respecto a los fines que persigue una empresa. Como les digo, si yo que trabajo como autónomo y tengo que pagar mi seguridad social de acuerdo a mis ingresos, si me va bien, por ejemplo, puedo actualizar mis equipos, entonces estoy haciendo una inversión de mis recursos en un bien económico. Y si ya me va muy bien, entonces tengo que pagarle al Estado, porque en el momento que uno supera un monto y tiene que declarar renta, pues tiene que pagar impuestos adicionales por los ingresos. Entonces tengo que tenerlo en cuenta. Si tengo una familia y estoy teniendo un gasto de más en un rubro que me está haciendo que entre en números rojos, por ejemplo, que empiece a quedar endeudado, entonces puedo tomar una decisión frente a eso y cortar un gasto, cambiar ese gasto por otro, buscar una forma menos costosa de asumir ese gasto en caso de que sea necesario, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitamos información para tomar decisiones correctas. Un concepto que me gustó mucho de todo el material que revisamos para la realización de este video es el de contabilidad social. La contabilidad social surge gracias al concepto de responsabilidad social empresarial. Es un concepto de pues, una economía con tinte humano, con visión humana, y pues surge de la necesidad de tomar en cuenta los impactos que pueden tener los ejercicios económicos, ¿no? En el capitalismo, donde nada es personal y todos son negocios, resulta que toda decisión está afectando la vida de familias, personas, seres humanos, comunidades, ecosistemas, y eso puede ir muchas veces en favor de unos, como se ve en las brechas de desigualdad, en favor de el rico, el jefe que recorta el bono a sus 100.000 empleados, se gana un bono de 8 millones por dejar de pagar 20, 8 millones de dólares quiero decir, y eso va en detrimento de los 100.000 empleados que dejan de percibir su bono por hacer la labor que antes se les estaba bonificando, ya no se les va a bonificar. ¿Sí? Es negocio para el dueño o la junta de dueños, es negocio para el supergerente maravilloso, y pues este tipo de acciones impactan la vida de las personas. Entonces, desde la responsabilidad social empresarial, desde una economía con una mirada humana, entender que no son solo cifras, que la vida de la gente está involucrada en su trabajo y que se necesita una responsabilidad ética en lo que se está haciendo. Una de las formas en que se puede medir esto, hacer esta contabilidad, es mediante la norma ISO 26000, que de manera muy general comprende una rendición de cuentas con una transparencia, una trazabilidad, un saber qué se está haciendo, para qué se está invirtiendo, y basada en un comportamiento ético, como digo, que incluye los derechos humanos, las normativas y las leyes. Porque en este mundo estamos todos, es un barco en el que todos estamos subidos, y en la medida en que yo crea que mi bienestar está bien por el sufrimiento, la esclavitud,
y la explotación inhumana de otras personas que hacen la batería para mi celular y trabajan para que yo tenga ese cheque de 8 millones de dólares a fin de año. Pues lo que estamos haciendo es gestar un caldo de cultivo para eh, pues, situaciones muy negativas como la que se están viviendo hoy en día con las guerras, por ejemplo, con hablar de las hambrunas y demás. Entonces, como artista visual, ¿cuál es la invitación? Y para cualquier persona, ¿no? No se coma su patrimonio. Entienda cuál es la diferencia entre los bienes económicos, los recursos económicos, los recursos financieros. Entienda que si usted tiene un espacio, un garaje, eh, no es que se esté ahorrando el pagar un local, es que su espacio tiene un costo. Así sean 100, 200 mil pesos, lo que sea que valga el arriendo de un garaje en su localidad, pues es un dinero que su negocio le debe producir para pagar ese espacio. Porque igual, si usted va a trabajar en su garaje, usted está consumiendo electricidad, gas, luz, agua, internet seguramente. Y si lo está haciendo para una actividad económica, pues esa actividad económica debería pagar eso. Debería pagar su sueldo si usted se está autoempleando. Y de colaboradores que llaman hoy en día, trabajadores, que le vayan a trabajar en su negocio. Porque cuando no se tiene en cuenta este tipo de recursos, es cuando paulatinamente, cuando nos vamos a dar cuenta, no tengo, por ejemplo, para pagar un arreglo locativo, no tengo para hacer una ampliación, no tengo para muchas cosas, porque como no me cuesta, tal vez estoy haciendo un producto muy barato y no estoy teniendo en cuenta este tipo de... Entonces, la invitación nuevamente, si mi objetivo no es comercial, sino es tener una familia, necesito hacer un presupuesto, saber cuánto vale mensualmente la vida de mi familia. Si mi proyecto es ser autónomo, freelance, autoempleado, necesito igualmente tener un presupuesto de cuánto vale mi seguridad social, cuánto vale la cuota que quiero pagar para mi carro, mi casa, etcétera. Si soy empleado, igualmente tengo unas metas que normalmente queremos cumplir, necesitamos presupuestar eso y tener unos órdenes en cuanto a qué voy a hacer con qué recursos. Y mucho más si soy emprendedor, tengo una empresa, un emprendimiento. Desde que se monta una empresa, uno de mis socios se llama Estado y el Estado va a querer un pago sobre el ejercicio de los ingresos, sobre los ingresos que se realicen de esa gestión. Y por eso el presupuesto es básico y fundamental para yo hacer ese tipo de actividad, que yo pueda saber cuánto necesito, en qué lo voy a invertir, etcétera, etcétera. Necesito saber qué es un costo operacional, qué es un costo derivado de una inversión en una máquina para yo poder producir más. Necesito saber qué es un gasto, qué es una compra de un bien o un servicio, que es algo que no me va a retornar el dinero que he gastado en eso. Necesito tener un registro de los movimientos financieros económicos, como dijimos, soportados, tienen que ser en papel, así sea que me envíen una factura electrónica, imprimirla y tenerla, porque la contabilidad se asienta en libros, entonces debo tener los soportes de todo aquello que compré, es muy importante. Y como les decía nuevamente, hay que recordar que todos debemos pagar impuestos. Si soy empleado o autoempleado y no llego a un tope de pago de impuesto de renta, pues pagaré el impuesto normal, el IVA en la comida, mi seguridad social, etcétera, etcétera. Pero ya en el momento en que paso cierto monto, pues tengo que pagar impuesto de renta. Y en el momento, como les digo, si soy emprendedor y creo un estudio para el ejercicio de las artes visuales, en el momento en que ya empiezo a facturar, empiezo a hacer todos mis registros para sacar un RUT, una cámara de comercio, una facturación electrónica, empiezo a facturar,
debo estar en capacidad de, a final de año, hacer el balance del ejercicio y saber que este porcentaje se destina al pago de los impuestos. Les agradezco mucho su atención. Que tengan una muy buena noche.